La dama pálida. Capítulo 4. El monasterio de Ango. Cuando me desperté, estaba en mi aposento, acostada en mi cama. Una de las dos mujeres velaba cerca de mí. Yo pregunté dónde estaba Esmeralda. Se me respondió que velaba cerca del cuerpo de su hijo. Yo pregunté dónde estaba Gregorisca. Se me respondió que estaba en el monasterio de Ango. Ni hablar de una huida, pues ¿acaso Kostaki no estaba muerto? Ni tampoco de casarme con él, pues ¿acaso podía desposarse el fratricida? Pasaron 3 días y 3 noches en medio de unos sueños extraños. En mi vigilia o en mi sueño veía en todo momento esos 2 ojos vivos en medio de aquel rostro muerto. Era una visión horrible. Era el 3er día cuando debía tener lugar el enterramiento de Kostaki. Por la mañana de aquel día me trajeron de parte de Esmeralda un vestido completo de viuda. Me lo puse y bajé. La casa parecía vacía, todo el mundo estaba en la capilla. Me encaminé hacia el lugar de la ceremonia. En el momento en que franqueé el umbral, Esmeralda, a la que llevaba 3 días sin ver, vino hacia mí. Parecía una efigie encarnada de dolor. Con un movimiento lento como el de una estatua, posó sus labios gélidos en mi frente y con una voz que parecía salir ya de la tumba, pronunció estas palabras habituales: Kostaki os ama. No podéis haceros una idea del efecto que produjeron en mí tales palabras. Esta declaración de amor hecha en tiempo presente, en lugar de hacerla en tiempo pasado, ese os ama, en lugar de os amaba. Ese amor de ultratumba que venía a buscar en la vida me produjo una terrible impresión. Al mismo tiempo, un extraño sentimiento se apoderaba de mí, como si yo hubiera sido, en efecto, la mujer de aquel que estaba muerto, y no la prometida del que estaba vivo. Ese féretro me atraía hacia él, a mi pesar, dolorosamente, como se dice que la serpiente atrae al pájaro que fascina. Busqué los ojos de Gregorisca, lo vi pálido y erguido contra una columna. Sus ojos miraban al cielo. No puedo asegurar que él me viera. Los monjes del convento de Ango rodeaban el cuerpo cantando unas salmodias de rito griego, algunas veces muy armoniosas, pero las más muy monótonas. También yo quería rezar, pero la oración moría en mis labios. Tenía el espíritu tan trastornado que me parecía más bien estar asistiendo a una junta de diablos que a una reunión de sacerdotes. En el momento en que levantaron el cuerpo, yo quise seguirlo, pero mis fuerzas se negaron a ello. Sentí que me flaqueaban las piernas y me apoyé en la puerta. Entonces Esmeralda vino hacia mí e hizo una señal a Gregorisca. Gregorisca obedeció y se acercó. Esmeralda me dirigió la palabra en lengua moldava. Mi madre me ordena que os repita palabra por palabra lo que ella va a decir, dijo Gregorisca. Entonces Esmeralda habló de nuevo y cuando hubo terminado, dijo: He aquí las palabras de mi madre. Lloráis a mi hijo, Jadwige, pues lo amabais, ¿no es así? Os agradezco vuestras lágrimas y vuestro amor. De ahora en adelante, vos seréis mi hija como si Kostaki hubiera sido vuestro esposo. Tenéis de ahora en adelante una patria, una madre, una familia. Derramemos la suma de lágrimas debidas a los muertos. Luego volvamos a ser de nuevo dignas los dos de aquel que no está. Yo su madre y vos su mujer. Adiós, volved a vuestro aposento. Yo voy a seguir a mi hijo hasta su última morada. A mi vuelta me encerraré con mi dolor, y vos no me veréis hasta que lo haya vencido. Estad tranquila, lo venceré, pues no quiero que sea él
el que me vence a mí. No pude responder a estas palabras de Esmeralda, traducidas por Gregorisca, más que con un gemido. Volví a subir a mi aposento. El cortejo se alejó. Lo vi desaparecer por un recodo del camino. El convento de Ango no estaba más que a una media legua del castillo en línea recta, pero los obstáculos del suelo obligaban a que el camino se desviara, por lo que se tardaba cerca de 2 horas en recorrerlo. Estábamos en el mes de noviembre. Los días se habían vuelto fríos y cortos. A las 5 de la tarde era ya noche cerrada. Hacia las 7 vi reaparecer unas antorchas. Era el cortejo fúnebre que venía de regreso. El cadáver reposaba en la tumba de sus padres. Estaba todo dicho. Ya os he confesado, presa de qué extraña observación, vivía desde el fatal suceso que nos había vestido a todos de luto, y sobre todo desde que yo había visto reabrir y clavarse en mí los ojos que la muerte había cerrado. Aquella tarde abrumada por las emociones de la jornada, estaba más triste aún. Escuchaba dar las diferentes horas en el reloj del castillo, y me entristecía conforme el tiempo que volaba me acercaba al instante en que Kostaki debía de haber muerto. Oía sonar las 9 menos cuarto. Entonces una extraña sensación se apoderó de mí. Era un terror estremecedor que corría por todo mi cuerpo y lo helaba. Luego, con este terror, algo como un sueño invencible que entorpecía mis sentidos. Sentí una opresión en el pecho. Mis ojos se velaron. Extendí los brazos y retrocediendo fui a caer sobre mi cama. Sin embargo, no había perdido a tal punto mis sentidos para no poder oír cómo unos pasos se acercaban a mi puerta. Luego me pareció que mi puerta se abría. Luego no vi y no oí ya nada. Únicamente sentí un vivo dolor en el cuello, tras lo cual caí en un completo letargo. Me desperté a medianoche. Mi lámpara todavía ardía. Quise levantarme, pero estaba tan débil que tuve que intentarlo 2 veces. Sin embargo, vencí esta debilidad y, como despierta, sentí en el cuello el mismo dolor que había experimentado en mi sueño. Me arrastré apoyándome contra la pared hasta el espejo y miré. Algo parecido a un pinchazo de alfiler señalaba la arteria de mi cuello. Pensé que algún insecto me habría mordido mientras dormía, y como estaba muerta de cansancio, me acosté y me dormí. Al día siguiente me desperté como de costumbre, y como de costumbre quise levantarme en cuanto mis ojos se hubieron abierto. Pero sentí una debilidad que no había experimentado todavía más que una sola vez en mi vida. Al día siguiente de un día en que me habían aplicado una sangría. Me acerqué al espejo y me quedé sorprendida de mi palidez. La jornada pasó triste y sombría. Experimentaba una cosa extraña. Sentía la necesidad de quedarme allí donde estaba, pues todo desplazamiento suponía una fatiga. Cuando llegó la noche me trajeron mi lámpara. Mis mujeres, al menos eso comprendía por sus gestos, se ofrecían a quedarse a mi lado. Yo les di las gracias. Ellas salieron. A la misma hora que la víspera experimenté los mismos síntomas. Entonces quise levantarme y pedir socorro, pero no pude ir hasta la puerta. Oí vagamente el carillón del reloj que daba las 9 menos cuarto. Resonaron los pasos. La puerta se abrió, pero yo no oía ya nada. Al igual que la víspera, había ido a caer desplomada sobre mi cama. Al igual que la víspera, sentí un dolor agudo en el mismo sitio. Al igual que la víspera, me desperté a medianoche, solo que me desperté más débil y más pálida que la víspera. Al día siguiente se repitió también la horrible obsesión. Estaba decidida a bajar para estar al lado de Esmeralda,
por más débil que estuviese, cuando una de mis mujeres entró en mi aposento y pronunció el nombre de Gregoriska. Gregoriska venía detrás de ella. Quise levantarme para recibirle, pero volví a caer en mi sillón. Él lanzó un grito al verme y quiso abalanzarse hacia mí, pero yo tuve fuerzas para extender el brazo hacia él. «¿Qué venís a hacer aquí?», le pregunté. Ay, venía a deciros adiós. Venía a deciros que abandono este mundo, que me es insoportable sin vuestro amor y sin vuestra presencia. Venía a decirnos que me retiro al convento de Ango. «Os veis privado de mi presencia, Gregoriska, pero no de mi amor. Lamentablemente os sigo amando, y mi gran dolor es que de ahora en adelante este amor sea poco menos que un crimen». Entonces, ¿puedo esperar que rezaréis por mí, Jadwiga? «Sí, solo que no rezaré por largo tiempo», añadí con una sonrisa. ¿Qué os ocurre, en efecto? ¿Y por qué estáis tan pálida? «Que Dios se apiada de mí, sin duda, y me llama con él». Gregoriska se acercó a mí, me tomó de una mano que yo no tuve fuerzas de retirar, y mirándome con fijeza dijo: Esta palidez no es natural, Jadwiga. ¿De qué viene? Hablad. «Si os lo dijera, Gregoriska, creeríais que estoy loca». No, no hablad, Jadwiga. Os lo suplico. Nos encontramos en un país que no se parece a ningún otro, en una familia que no se parece a ninguna otra familia. Hablad, decidlo todo, os lo suplico. Le conté todo, esa extraña alucinación que me dominaba a la misma hora en que debía de haber muerto Kostaki, ese terror, ese amodorramiento, ese frío gélido, esa prostración que me obligaba a acostarme, ese ruido de pasos que creía oír, esa puerta que creía ver abrirse, y por último, ese dolor agudo seguido de una palidez y de una debilidad que no hacían sino ir en aumento. Yo había creído que mi relato le parecería a Gregoriska un principio de locura, y lo concluí, no sin una cierta timidez, cuando por el contrario vi que prestaba a este relato una profunda atención. Cuando hube dejado de hablar, él reflexionó unos instantes. Así que os dormís todas las noches a las 9:45. Sí, por más esfuerzos que haga por resistir al sueño. Así que creéis ver abrirse vuestra puerta. Sí, aunque he hecho el cerrojo. Así que sentís un dolor agudo en el cuello. Sí, aunque apenas mi cuello conserva la señal de una herida. ¿Me permitiríais que la viera? Eché mi cabeza sobre un hombro. Él examinó esa cicatriz. Jadwiga, ¿tenéis confianza en mí? Y me lo preguntáis, ¿Creéis en mi palabra? como si fuera el Evangelio. Pues bien, Jadwiga, a fe mía, os juro que no os quedan 8 días de vida si no aceptáis hacer hoy mismo lo que voy a deciros. ¿Y si acepto? Si aceptáis, tal vez podréis salvaros. Tal vez. Guardó silencio. Sea lo que haya de pasar, Gregoriska, haré lo que me mandéis hacer. Pues bien, escuchad, y sobre todo, no os asustéis. En vuestro país, como en Hungría, como en nuestra Rumanía, existe una tradición. Me estremecí, pues me había vuelto esta tradición a la memoria. Ah, sabéis a lo que me refiero. Sí, he visto en Polonia personas sometidas a esta horrible fatalidad. Os referís a los vampiros, ¿no es cierto? Sí, en mi infancia vi cómo desenterraban en el cementerio de un pueblo que pertenecía a mi padre a 40 personas, muertas en 15 días, sin que hubiera podido adivinarse la causa de su fallecimiento. Entre estos muertos, 17 mostraban señales de vampirismo, es decir,
fueron encontrados lozanos, bermejos y parecidos a seres vivos. Los otros eran sus víctimas. ¿Y qué se hizo para liberar a la región de ellos? Se les clavó una estaca en el corazón y a continuación se los quemó. Sí, así es como se actúa de ordinario, pero eso para nosotros no basta. Para liberaros del fantasma primero quiero conocerlo, y vive Dios que lo conoceré. Sí, y si es preciso lucharé cuerpo a cuerpo con él, sea quien sea. Oh, Gregoresca, exclamé yo aterrada. Ya lo he dicho, quien quiera que sea, repito. Pero para llevar a buen fin esta terrible aventura es preciso que aceptéis todo lo que voy a exigir de vos. Hablad. Estad preparada a las 7, bajad a la capilla y hacedlo sola. Tenéis que vencer vuestra debilidad, Jadwige. Tenéis que hacerlo. Allí recibiremos la bendición nupcial. Consentid a ello, querida mía. Es preciso para defenderos que ante Dios y ante los hombres tenga yo derecho a velar por vos. Volveremos a subir aquí y entonces veremos. Oh, Gregoresca, si es él, os matará. No temáis nada, mi querida Jadwige. Limitaos a dar vuestro consentimiento. Sabéis muy bien que haré cuanto queráis, Gregoresca. Hasta el atardecer, pues. Sí, haced por vuestra parte lo que se os antoje, y yo os secundaré del mejor modo. Podéis iros. Salió. Un cuarto de hora después vi a un jinete correr precipitadamente por el camino del convento. Era él. Apenas lo hube perdido de vista cuando caí de rodillas y recé, como no se reza ya en vuestros países incrédulos, y esperé a las 7, ofreciendo a Dios y a los santos el sacrificio de mis pensamientos. No volví a levantarme hasta el momento en que dieron las 7. Estaba débil como una moribunda, pálida como una muerta. Me toqué con un gran velo negro, bajé la escalera sosteniéndome contra las paredes y me dirigí a la capilla sin haberme encontrado con nadie. Gregorisca me esperaba con el padre Basilio, superior del convento de Ango. Llevaba a un costado una espada santa, reliquia de un viejo cruzado que había tomado Constantinopla con Villehardouin y Baduino de Flandes. Jadwige, con la ayuda de Dios, esto es lo que romperá el hechizo que amenaza vuestra vida. Acercaos, pues, resueltamente. He aquí un santo varón que, tras haber recibido mi confesión, va a recibir nuestros juramentos. Dijo dando un golpe en su espada con una mano. Dio comienzo la ceremonia. Tal vez nunca ha habido algo más sencillo y más solemne a la vez. Nadie ayudaba al pope. Él mismo nos colocó sobre la cabeza las coronas nupciales. Vestidos de luto los dos, dimos la vuelta al altar con un cirio en la mano. Luego el religioso, tras haber pronunciado las palabras santas, añadió: Ahora podéis iros, hijos míos, y que Dios os infunda la fuerza y el valor de luchar contra el enemigo del género humano. Estáis armados de vuestra inocencia y de su justicia. Venceréis al demonio. Id y benditos seáis. Nosotros besamos los libros sagrados y salimos de la capilla. Entonces, por primera vez, me apoyé en el brazo de Gregorisca y me pareció que al tocar aquel valeroso brazo, que al contacto con aquel noble corazón, la vida retornaba a mis venas. Me creía segura de triunfar, puesto que Gregorisca estaba conmigo. Volvimos a subir a mi aposento. Dieron las 8:30. Jadwige, no tenemos tiempo que perder. ¿Quieres dormirte como de costumbre y que todo suceda durante tu sueño? ¿O quieres permanecer despierta y verlo todo? A tu lado no me temo nada, por lo que quiero permanecer despierta. Quiero verlo todo. Gregorisca extrajo de su pecho una ramita de boj bendecido, completamente húmeda aún de agua bendita, y me la entregó. Coge pues esta ramita, acuéstate en tu cama, di las oraciones a la Virgen y espera sin temor. Dios está con nosotros. Sobre todo,
No dejes caer tu ramita. Con ella podrás mandar hasta en el mismísimo infierno. No me llames, no grites, reza, ten esperanza y aguarda. Yo me acosté en la cama, crucé mis manos sobre mi pecho, sobre el cual apoyé la ramita bendecida. En cuanto Gregoriska se escondió detrás del dosel al que ya me he referido y que ocultaba al rincón de mi aposento. Yo contaba los minutos y sin duda Gregoriska los contaba también por su parte. Dieron las 3:15. El resonar del martillo vibraba aún cuando sentí ese mismo amodorramiento, ese mismo terror, ese mismo frío glacial. Pero acerqué la ramita bendecida a mis labios y esta primera sensación se disipó. Entonces oí muy claramente el ruido de esos pasos lentos, inmesurados, que resonaban en la escalera y que se acercaban a mi puerta. Luego mi puerta se abrió lentamente, sin ruido, como empujada por una fuerza sobrehumana. La voz se detuvo como ahogada en la garganta de la narradora. Y entonces, continuó no sin esfuerzo, vi a Kostaki, pálido como lo había visto sobre las parihuelas, sus largos cabellos, esparcidos sobre sus hombros, goteaban sangre. Llevaba su traje habitual, solo que abierto a la altura del pecho, y dejaba ver su herida sangrante. Todo estaba muerto, todo era cadáver, carne, ropa, andares. Únicamente los ojos, esos ojos terribles, estaban vivos. Al ver esto, cosa extraña, en lugar de sentir redoblarse mi espanto, sentí aumentar mi valor. Me lo infundía Dios, sin duda, para que pudiera juzgar yo mi situación y defenderme contra el infierno. Al primer paso que el fantasma dio hacia mi cama, crucé osadamente mi mirada con esa mirada promesa y le presenté la ramita bendecida. El espectro trató de avanzar, pero un poder más fuerte que el suyo lo mantenía en su sitio. Se detuvo. Oh, no duerme, lo sabe todo. Murmuró. Hablaba en moldavo y sin embargo yo entendía como si sus palabras hubiesen sido pronunciadas en una lengua que yo comprendiera. Estábamos así enfrente el uno del otro, el fantasma y yo, sin que mis ojos pudieran desviarse de los suyos. Cuando vi, sin necesitar volver la cabeza hacia su lado, a Gregoriska salir de detrás de la silla de coro de madera, parecido al ángel exterminador, empuñando la espada. Se santiguó con la mano izquierda y avanzó lentamente con la espada tendida hacia el fantasma. Este, al reconocer a su hermano, había sacado a su vez su alfanje con una carcajada terrible. Pero apenas el alfanje hubo tocado el acero bendito, cuando el brazo del fantasma volvió a caer inerme al lado de su cuerpo. Kostaki dejó escapar un suspiro lleno de lucha y de desesperación. ¿Qué quieres? En el nombre de Dios vivo, te suplico que respondas. Habla. Dijo el fantasma con un rechinar de dientes. ¿Fui yo quien te esperó? No, ¿Fui yo quien te atacó? no, ¿Fui yo quien te hirió? no. Fuiste tú quien se arrojó sobre mi espada, eso es todo. Por tanto, a los ojos de Dios y de los hombres, no soy culpable del crimen del fratricidio. Por tanto, no has recibido ninguna misión divina, sino infernal. Por eso has salido de la tumba no como una sombra santa, sino como un espectro maldito, y volverás a tu tumba. Con ella, sí. Exclamó Kostaki haciendo un esfuerzo supremo para apoderarse de mí. Solo. Esta mujer es mía. Y al pronunciar estas palabras con la punta del acero bendecido, tocó la herida viva. Kostaki lanzó un grito como si una espada flamígera le hubiese tocado y llevándose la mano izquierda a su pecho dio un paso hacia atrás. Al mismo tiempo, y con un movimiento que parecía acompasado con el suyo, Gregoriska dio un paso hacia adelante. Entonces
Con los ojos fijos en los ojos del muerto, la espada contra el pecho de su hermano, comenzó una marcha lenta, terrible, solemne, algo parecido al paso de don Juan y del comendador. El espectro retrocediendo ante la espada sagrada, ante la voluntad irresistible del campeón de Dios. Siguiéndole paso a paso sin pronunciar una palabra, los dos jadeando, los dos lívidos, el vivo empujando al muerto delante de él y obligándole a abandonar aquel castillo que fuera su morada en el pasado por la tumba que era su morada en el futuro. Oh, era un espectáculo horrible, os lo juro. Y sin embargo, movida yo mismo por una fuerza superior a mí, invisible, desconocida, sin darme cuenta de lo que hacía, me levanté y le seguí. Bajamos las escaleras, alumbrados tan solo por las pupilas ardientes de Kostaki. Atravesamos así la galería y también el patio. Franqueamos la puerta con esos mismos pasos mesurados. El espectro retrocediendo, Gregorisca con el brazo tendido y yo siguiéndolos. Este recorrido fantástico se prolongó por espacio de 1 hora. Es preciso llevar de nuevo al muerto a su tumba. Solo que, en lugar de seguir el camino habitual, Kostaki y Gregorisca atajaron yendo en línea recta, sin preocuparse por unos obstáculos que habían dejado de existir. Bajo sus pies el suelo se allanaba, los torrentes se secaban, los árboles retrocedían, las rocas se apartaban, por lo que a mí se operaba el mismo milagro que se operaba para con ellos. Solo que todo el cielo me parecía cubierto de un crespón negro, la luna y las estrellas habían desaparecido, y yo no veía brillar en la noche en todo momento más que los ojos llameantes del vampiro. Llegamos así a Ango, pasamos así a través del seto de arbustos que servía de cerca al cementerio. Apenas en su interior distinguí en la sombra la tumba de Kostaki situada al lado de su padre. Ignoraba que estuviese allí y sin embargo la reconocí. Esa noche lo sabía todo. Al borde de la fosa abierta, Gregorisca se detuvo. Kostaki, no ha terminado todo aún para ti, y una voz del cielo me dice que serás perdonado si te arrepientes. Prometes, pues, volver a entrar en tu tumba. Prometes no volver a salir de ella. Prometes consagrar por último a Dios el culto que has consagrado al infierno. No, ¿Te arrepientes? no, Por última vez, ¿te arrepientes, Kostaki? no. Pues bien, invoca en tu ayuda a Satanás, que yo invoco a Dios en la mía, y veamos una vez más de parte de quién se decantará la victoria. 2 gritos resonaron al mismo tiempo. Los aceros se cruzaron despidiendo chispas. El combate se prolongó por espacio de 1 minuto, que me pareció un siglo. Kostaki se desplomó. Vi alzarse la espada terrible. La vi hundirse en su cuerpo y clavar ese cuerpo en la tierra recién removida. Un grito supremo, y que nada tenía de humano, recorrió los aires. Yo acudí. Gregorisca se había quedado de pie, pero tambaleándose. Yo acudí y lo sostuve en mis brazos. ¿Estás herido?, le pregunté con ansiedad. No, pero en un duelo semejante, querida Jadwiga, no es la herida la que mata, sino la lucha. Yo he luchado con la muerte y pertenezco a la muerte. Amigo, aléjate de aquí y la vida tal vez retorne. No, esta es mi tumba, Jadwiga. Pero no perdamos tiempo. Coge una poca de esta tierra impregnada de su sangre y aplícala sobre la mordedura que él te ha hecho. Es el único medio para preservarte en el futuro de su horrible amor. Yo obedecí temblando. Me agaché para recoger aquella tierra ensangrentada y al hacerlo vi el cadáver clavado en el suelo. La espada bendecida le atravesaba el corazón y una sangre negra y copiosa brotaba de su herida, como si acabara de morir en ese mismo instante. Amasé un poco de tierra con la sangre y apliqué el horrible talismán en mi herida. Ahora, mi adorada Jadwiga,
escucha bien mis últimas instrucciones. Abandona el país en cuanto puedas. La distancia es la única seguridad para ti. El padre Basilio ha recibido hoy mis últimas voluntades y las cumplirá. Jadwiga, un beso. El último, el único. Jadwiga, me muero. Diciendo estas palabras con una voz debilitada, Gregoriska se desplomó cerca de su hermano. En cualquier otra circunstancia, en medio de aquel cementerio o cerca de aquella tumba abierta, con aquellos dos cadáveres tendidos uno al lado del otro, me hubiese vuelto loca. Pero ya lo he dicho, Dios me había infundido unas fuerzas parejas a los sucesos de los que Él me hacía no solo testigo, sino también protagonista. En el momento en que miré en torno mío, buscando alguna ayuda, vi abrirse la puerta del claustro y los monjes, conducidos por el padre Basilio, avanzaron de a dos, llevando unas antorchas encendidas y cantando las preces por los difuntos. El padre Basilio acababa de llegar al convento, había previsto lo sucedido y a la cabeza de toda la comunidad se dirigía al cementerio. Me encontró viva cerca de los dos muertos. Kostaki tenía el rostro trastornado por una última convulsión. Gregoriska, por el contrario, estaba sereno y casi sonriente. Tal como había pedido Gregoriska, lo enterraron cerca de su hermano, el cristiano guardando al condenado. Esmeralda, al tener conocimiento de esa nueva desgracia y la parte que había tenido yo en ella, quiso verme. Vino a visitarme al convento de Ango y supo por mi boca todo lo sucedido en aquella terrible noche. Yo le conté con todo pormenor la fantástica historia, pero ella me escuchó como me había escuchado Gregoriska, sin asombro ni espanto. Jadwiga, respondió tras unos momentos de silencio, por más extraño que resulte lo que acabáis de contar, no habéis dicho sin embargo más que la pura verdad. La raza de los Brankovan es una raza maldita, hasta la tercera y la cuarta generación, y ello porque un Brankovan dio muerte a un sacerdote. Pero la maldición ha tocado a su fin, pues, aunque esposa, soy virgen, y conmigo se acaba la raza. Si mi hijo os ha legado 1.000.000, tomadlo. Después de mí, aparte de los legados piadosos que pienso hacer, el resto de mi fortuna será para vos. Ahora seguid el consejo de vuestro esposo. Regresad cuanto antes a los países donde Dios no permite que ocurran estos terribles prodigios. Yo no tengo necesidad de nadie conmigo para llorar a mis hijos. Mi dolor exige soledad. Adiós. No preguntéis más por mí. Mi suerte futura pertenece solo a mí y a Dios. Y tras besarme en la frente como de costumbre, me dejó y fue a encerrarse en el castillo de Brankovan. 8 días después, partí para Francia. Tal como había esperado Gregoriska, mis noches dejaron de verse hostigadas por el terrible fantasmas. Restablecida mi salud, no he guardado de este acontecimiento más que esa palidez mortal que acompaña hasta la tumba a toda criatura humana que ha sufrido el beso de un vampiro. La dama se calló. Dieron las 12 de la noche y casi me atrevería a decir que el más valiente de nosotros se estremeció al oír el carillón del reloj de péndulo. No olvides suscribirte y darle like al video.